Bienvenidos a un viaje literario único, un podcast juvenil llamado Perdidos entre páginas. Quienes lo integran: Ayelen Bejar, Betser Carras, John García y Fabricio Nin. Aquí te sumergirás en el oscuro y enigmático mundo de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, un hombre cuyas palabras han dejado una huella indeleble en la literatura mundial. Tengo una gran emoción de poder hablar sobre muy buenos escritores como Alejandra Pizarnik o Charles Bukowski. Pero por ahora nos centraremos en el famoso Franz Kafka y su libro popular La Metamorfosis. Comenzaré hablando un poco del escritor. Nació en 1883, en el cuidado de Praga, que hoy está en la República Checa. Su famoso libro fue publicado en 1915, que con un máximo de 70 o 90 hojas fue un clásico del siglo XX. Es verdad. Antes de leer esta obra he escuchado y visto que el público queda perpleja y confundida. Es algo raro poder comparar este libro con la vida real. Pero cabe aclarar que lo que le pasa al protagonista no se va más allá de lo normal. Claro, sigue siendo posible relacionarlo con la vida. Bueno, pero para que todos podamos entenderlo, debemos seguir con un resumen de la obra. Bien, imagina despertar un día y descubrir que te has convertido en algo incomprensible, en una criatura repulsiva y grotesca. Esto es exactamente lo que le sucede a Gregorio Samsa, el protagonista. La metamorfosis comienza con una introducción directa y breve. Gregorio Samsa se levanta una mañana como un insecto. A pesar de esto, trató de levantarse e ir a trabajar, pero el patético esfuerzo no valió la pena. Continuamente nos habla su profunda soledad, desigualdad y maltrato hacia él por su familia, que finalmente estos mismos dejan morir a Gregorio en su cuarto, siendo olvidado y odiado por todos quienes contemplaron su insoportable presencia. Eso fue lo que me dejó pensativo y asustado. Cuando leí el título de la obra, supuse que no iba a ser una metamorfosis literalmente, pero al parecer sí. Todo el libro es una metáfora. También podemos darnos cuenta de algo que es muy fácil de notar. Podemos presenciar que no solo Gregorio experimentó la metamorfosis, sino también su familia. Es cierto, solo que esta fue de manera psicológica. Ellos trataron de ayudar y aguantar, pero con el paso del tiempo llegan al odio y al desagrado. ¿Qué les hará recordar esto? Me parece que a la hipocresía y el egoísmo del ser humano. Exacto. A veces podemos ser muy malos en ese aspecto y no solemos darnos cuenta. Además de eso, creo que este libro se puede interpretar de diferentes maneras, dependiendo del lector y lo que presencia en su entorno o hasta en su estilo de vida. Un ejemplo sobre eso. He escuchado uno, como los ancianos. Estos dejan de ser importantes para muchos y terminan poco a poco en el olvido por su incapacidad de vivir. Como Gregorio, después de no poder ir a trabajar, su familia empieza a verlo inservible. También podemos relacionarlo con la depresión. Una persona que sufrió o lamentablemente sigue sufriendo podría confirmarlo. Se aísla de todos a su alrededor por su baja autoestima, confianza y odio a sí mismo, sintiéndose como un completo insecto, y de esta manera atormentando y rompiendo su relación con la persona que más quería. Aquí es donde vuelve a entrar Gregorio. Es verdad. Hay una parte donde dice, pero soy un cretino, soy un bicho raro. Creo que es una buena forma de comparar el libro con una canción. Totalmente, encaja muy bien con el tema. Por cierto, ¿alguna vez has escuchado y preguntado por qué relacionan el libro La Metamorfosis con el capitalismo? Bueno, una forma rápida y sencilla de entenderlo es a través de una frase, el cual es: si el hombre no genera, no es nadie. Desde muy pequeños tal vez hemos crecido que trabajar lo es todo, y a eso nos hemos dedicado: estudiar, trabajar y trabajar. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos? En ese caso, nos hicieron creer que no seríamos nadie. Pero creo que no siempre es así. O al menos eso quiero pensar. Sí, y si aún te preguntas cuál es la relación, bueno, eso fue dicho desde el principio. Como Gregorio, aún siendo un bicho y no poder levantarse de la cama, su único pensamiento en ese instante fue la molestia de su jefe y cómo llegar al trabajo lo más rápido posible. Qué horrible vida.
Si no me equivoco, el protagonista, Gregorio, deja de entender que odiaba ese trabajo y solo seguía ahí para poder mantener a su familia, porque él era la única base con él. Es cierto, pero no nos preocupemos tanto. Podemos de alguna manera darles algún sentido a nuestras vidas, que no solo se centre en el trabajo. Ahora que estamos hablando sobre eso, me parece que en la obra el padre ni la familia dependían por completo de Gregorio. ¿Por qué lo dices? Bueno, una vez que se haya convertido en insecto, su padre se propuso trabajar y no hubo tanta preocupación. Además, tampoco llegaron a agradecer todo lo que fue hecho para mantenerlo. Es cierto, en toda la obra nunca se presenció empatía de parte del padre. Todo el tiempo se describía como una persona firme y algo renegón, aunque pasara la mayor parte del tiempo sentado leyendo un periódico. Posiblemente es lo que Kafka pensaba de su padre, o eso fue lo que leí. No han tenido la mejor relación como padre e hijo, y eso se puede presenciar en su libro, Las cartas al padre, que nunca llegaron a ser recibidas por culpa de la madre, quien próximamente las quemó. Me parece que todos alguna vez nos hemos sentido algo débiles y desconfiados al lado de nuestro padre. Es lo que suelo escuchar de parte de algunos amigos. Pues sí. Lo chistoso aquí es cuando Kafka, antes de su muerte, pidió a su mejor amigo quemar todos sus libros que aún no fueron terminados porque no sentía que fueran lo suficientemente buenos. El hombre no hizo caso y los publicó de igual manera. Todo totalmente al revés. Qué irónico, ¿no? Esa pequeña historia me recuerda al caso de Ana Frank. Su padre publicó su diario que hablaba todo lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de hacerla reconocida, ya que su sueño de la niña era ser escritora. O bueno, eso era lo que decían. Y falleció con solo 15 años, ¿verdad? En serio, es sorprendente lo que pasa más allá de un solo libro, toda su historia y el verdadero significado. En fin, me parece que es tiempo de despedirnos. Fueron muy buenas comparaciones y opiniones de cada uno. Me gustó poder formar parte de ese grupo. He aprendido varias cosas en un solo podcast. Bueno, antes de finalizar este podcast, me gustaría agradecer y preguntarles, ¿crees que estás en la etapa de tu metamorfosis? ¿O aún crees que la vida es color de rosas? Después de lo contado y notar cómo Kafka y muchos más escritores encontraron algún consuelo en la literatura, podemos concluir que a veces es necesario perderse en el arte para encontrarse a uno mismo. Y esto fue todo. Nos despedimos con Fortaleza. Dios, pero me da un poco de pereza continuar con próximos trabajos de otras áreas. Pensamos lo mismo. Es hora de generar. No me lo recuerdes, qué horror.